Incertidumbre, esa es la palabra que define esta era, ¿no? Este nuevo tránsito es incertidumbre, es como entregarme a algo más grande, pero sabiendo que estamos sostenidos, porque está Saturno ahí. En esa línea de Aries, ¿no? Está Saturno, que son dos polaridades. Cuando Neptuno me dicen solo sentí, Saturno me dice acá hay estructura, ¿no? Entonces están en un mismo punto. Es como una guerra. Las dos quieren coexistir, sí. O sea, conviven. Pero van para diferentes lados. Pero el desequilibrio, de alguna manera... O sea, esto es, no sé si vamos a ver nosotros, pero creo que justamente está ahí por esta nueva era, ¿no? La era de Acuario, ¿no? Que bueno, ese Neptuno, ahí junto a Saturno, es como, bueno, acá, chau estructuras. Y las constelaciones es eso, es la integración del todo, que se ve mucho, bueno, esto de los excluidos, lo que no queremos hablar, y más en todos los sistemas, ¿no? De los que venimos, donde hay muchos secretos familiares. Sí. Y ahí es como, bueno, ok, integro sin juicio, que también eso fue como... No te lo permite la herramienta hacer juicio. Si vos le dijeras, che, lo que yo veo es esto, le das la oportunidad que la persona se defienda y haga juicio. Sí, de hecho Hellinger decía como eso, como que la herramienta de constelaciones como tiene un poder muy rápido. Estaba por hacer un juicio, justo hablando de los juicios, decir, ¿es bueno o es malo también que sea tan rápido? Digo, porque hay que ver si la psiqui por ahí acompaña. Por ahí me pasa esto, quiero constelar una vez por mes. Bueno, acompañarlo con una terapia psicológica. Volvimos. La presentamos. Sí. En estamos en una edición nuevamente de invitados, sí. Que sería nuestro invitado número 7, y Debo Leguizamón, que es terapeuta holística y ahora ella se va a presentar, ya trabaja con nosotros hace tiempo, así que bueno, algunos ya conocen, pero el que no, Debo. Bueno, gracias. En medio de por ahí me cuesta un poco esto de la presentación, pero yo me gusta resumir como guía sistémica. En sí trabajo con muchas herramientas, pero bueno, hace bastante tiempo como que la frutilla para mí del postre son las constelaciones y la astrología. Si bien por ahí el tarot nunca lo puedo soltar del todo, como que voy integrando, como bien. Que no hay algo que yo diga, bueno, es esto y voy por eso. Bien. Integral, o sea, tiene que muchas herramientas, se podría decir. Muchas herramientas desde lo holístico y desde lo integral, sobre todo, porque lo holístico es un término que está como muy gastado, no sé, mal asociado por ahí, pero que tiene que ver con lo integral, con una visión más... Sí, yo por ahí uso más esto, más sistémica, ¿no? Como una mirada sistémica en cuanto a mis sesiones, de entender, comprender. El otro día me reía que ustedes decían que sacaban mente. Sí, le sacamos mente a íntegramente. Y ahora quedó íntegra. Y yo decía que me pasa esto siempre en las constelaciones. Yo dije, cuando empecé a constelar, a formarme, pude como comprender desde los 3 cuerpos, siento yo, como esa integración. Total. Y pensaba esto, ¿no? Digo, bueno, justo ahora, ¿no? Que estamos armando esto, ustedes le sacan el mente, ¿no? Sí. Nada es casual. No, es más, me acuerdo yo de haber venido a alguna constelación tuya y querer entender, y vos al decir eso, no traté de entender, sacarle la mente y... Sí, y expandite desde el sentir, como sí. Que en realidad es así, en cualquier cosa que uno haga, ¿no? Como si le podemos... No sé si vamos a poder sacarlo del todo de la mente. No, es necesaria, pero al servicio del sentir, digamos, como para acompañar y para hacer crecer es eso que trae como información el sentir, porque yo venía muy de la primacía de la mente y como de estar muy enfocada en esos procesos. Si bien lo fui integrando, yo entré por ese lado, ¿no? Y en este último tiempo el crecimiento se dio justamente de dejar de lado un poco la mente, callar un toque de esa rumiación y todo lo que la mente te trae, y dejar protagonismo al sentir y la mente al servicio de... Y eso me dio un giro. Un labor muy grande. Y dije, wow, qué potencial hay. Un labor muy grande el tuyo, porque dejar es... O sea, no sé si es dejar, es como darle un espacio más a algo que no. Sí.
Porque si bien yo lo digo en las constelaciones, yo también me rijo mucho por la mente. ¿No? Sí, vos sos bastante mental. Yo soy re mental. Y siento que también todas estas herramientas que a veces tengo un montón de herramientas, desde el estudio, desde la mente, pero después me cuesta pasarla al cuerpo. ¿No? Es como, ajá. Claro. Y justo hablaba el otro día con una amiga, y digo, parece, le digo, como al revés, cuando más herramientas uno tiene, y cuando te pasa una situación X, como la que viví en diciembre, dije, o sea, llegó un día que te dije, ¿qué hago? Como ese vacío de decir, no, o sea, literal fue la frase, solo sé que no sé nada, como no sabía para dónde ir. Bueno, ¿querés contar algo de eso? Porque a mí me pasó que esto es parte del dejar sentir, que a mí esto de quitar un poco la mente del control que tenía y toda esta cuestión hizo que yo esté muy intuitiva, que no sé, que me vengan presentimientos, sueños lúcidos, cosas que yo no experimentaba comúnmente. Y entre esos me viniste vos esa noche, soñé toda la noche con vos, me levanté como si había sido real, como que vos me llamabas o vos, no sé, me necesitabas, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, eso me motivó a decir, voy a ir al sanatorio, vos estabas pidiendo donante para Luna, entonces yo dije, bueno, voy a ir, y de ahí salió todo lo que se desencadenó, ¿no? Pero yo toda la noche había estado trabajando en eso y dije, qué loco. Sí, lo cuántico como nos va llamando. Que aparte de eso, yo soy como muy... tengo un montón de amigos, conocidos, terapeutas, que podría haber mandadole un mensaje. Primero una cuestión mía como esto del pedir ayuda. ¿Te cuesta? Sí. Horrores, la vulnerabilidad. Y después eso es como el confiar, pues Escorpio, son el Escorpio, pues el confiar, ¿no? ¿A quién le voy a entregar mi información? ¿No? Como no a cualquiera le entrego mi información. Y fue como, Jessy. Y yo nunca con vos había, o sea, más que de acá, de vernos, de cruzarnos, de hacer algún taller, pero no en conjunto. Pero y no nada de involucrarnos en la vida de la otra, digamos, yo no sabía nada de vos. Y de esto también, esto de compartir, ¿no? En esta situación de vulnerabilidad de mi hija, ¿no? Un llamado a que fue una lluvia de bendiciones, digo yo. Y bueno, y la verdad que las sesiones informales que hice con Jessy fueron como, nada, me enraizaron porque... En esos momentos te desbordás y... Son momentos así, de literal, de desborde, de decir para dónde salgo corriendo y bueno, poder poner el poco foco que tenía en ese momento. Sí. Bueno, contá un poquito qué fue lo que pasó y cómo ¿qué trajo eso a tu vida? ¿O qué lectura le hago? ¿Cómo con esta mirada integradora y de toda la herramienta que tenés? Recién ahora, o sea, lo de Luna pasó el 15 de diciembre al 29 de diciembre, o sea, todo el tema tuvo un síndrome urémico hemolítico, que en niño es como una enfermedad muy compleja, y siempre fue como, que siempre se lo decía a Jessy, como mi mayor miedo. El síndrome urémico hemolítico fue como... Me decían esa palabra y yo, o sea, lo sabía que era, porque me lo decían los médicos, pero siempre había ahí como un miedo muy grande. Entonces, como bueno, este es el síndrome, ¿qué se puede hacer para que mis hijos, ¿entendés? O sea, tampoco es que conocía gente que lo haya tenido. Nada, bueno, antes en mi otra vida fui cocinera mucho tiempo y amo la cocina. Entonces, como yo siempre digo, no pido comida, como muy orgullosa de no pido comida, voy pan casero, bla, bla, bla. Y nada, me tocó a mí, o sea, Luna de lleno y a mí atrás, me sentí muy responsable. Luna chiquita. Luna que tiene cumple 3 años el 11 de febrero, o sea, 2 años y 10, 11 meses. Bueno, diálisis, incertidumbre total y los miedos internos de uno, ¿no? Decir, no, sí, me imagino. Esto que, o sea, no puedo estar viviendo esto, no puede mi hija, que de hecho no ahora aceptar las situaciones, ¿no? Eso, que de hecho ahora me pasa, ¿no? Que igual es reciente, ¿no? Y estamos ahí todavía encontrando la nueva forma de verla y el flash de decir, esta nena es un mes atrás, literal, estaba en un quirófano, cambiándole una cánula para dializarlo, o sea, es como una locura. Bueno,
vi en todo este tiempo toda esta estructura, ¿no? O esa siento que era una polaridad, ¿no? De, bueno, yo soy holística y es como en esta polaridad, ¿no? Y es como a veces no era desde el sentir, sino era como sosteniendo una bandera. Claro, una radicalización claro, de alguna forma. Yo ahí. soy esto, ¿no? Sí, y a veces es a lo mejor decir, bueno, me pido una pizza, sí, no, me como una hamburguesa de McDonald's, ¿entendés? Que hace años que no lo hago porque realmente no me gusta, pero es como no me podía relajar. Y pude como comprender todo esto a raíz del síndrome. Es decir, wow, qué bueno, qué aprendizaje. Que estabas en un polo y que... Pude ver que toda mi vida, casi 40 años, o sea, este año cumplo 40, en realidad, digamos, más allá de la espiritualidad, que siento que es como mi lugar, sí, siempre fue una espiritualidad desde un lugar duro, como desde la rigidez. Desde la rigidez. Y más desde el miedo también, ¿no? De los dogmas, de la dogma. Yo tengo que ser así. Sí, por ahí no lo veía como yo tengo que hacer así, pero es como, bueno, te salía es por natural, acá, claro, es por acá, es como, o sea, la estructura a mí me sirve para, no sé, pagarme alquiler, bla, 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 y aprendí eso, ¿no? Y como, o sea, hice lo mismo, o sea, siempre digo, de los 16 años que no tengo un trabajo, tengo 3 trabajos, siempre estuve así. Y llenarme de cosas. Bueno, acá voy a hacer esto, ¿no? Y terminaba haciendo un montón de cosas más que por ahí nadie me los pedía, pero cuando uno empieza a ocupar lugar... Ya está. Sí. ¿No? Claro. Sí. Genera la dependencia también a todo. A todo. Sí. Y bueno, y o sea, y hoy puedo agradecer al síndrome, de decir, aún le estoy agradeciendo, ¿no? Y lo digo y me tiembla como el cuerpo, sí. De decirle, o sea, ok, yo gracias a esto... pude ver toda esa estructura innecesaria, porque no digo que la estructura no sea algo bueno, ¿no? Pero esa estructura que yo me polarizaba, ¿no? A decir, claro, las cosas tienen que ser de esta manera y mi hija nunca va a comer un chisito. Claro. Y nunca había comido un chisito y, o sea, y la bacteria... Claro. Sí, Tal termina cual. siendo un poco la enseñanza del Buda del camino del medio, ¿no? De ningún extremo y muchas veces también termina no siendo lo que comemos, sino con la conciencia que lo que comemos, esto con cualquier cosa, decir, bueno, hoy como esto, pero el 80% de mi tiempo me cuido, como saludable, y hoy quiero comer una pizza, puedo comer un chisito, tomar una gaseosa y no pasa nada. Tal cual. Es integrar una partecita, una cuota de eso, te permite como estar más no tan polarizado, estar en el medio y... Yo creo que no me permitía como con todo esto disfrutar. Claro, te aleja el disfrute. Y no me da, o sea, y lo loco es que vos decís, con tantas herramientas, tampoco me he dado cuenta, ¿no? Qué bárbaro. Y no hacía juicio sobre la otra persona que sí consumía, no era solamente para con vos. No, en eso es como, ahí pues me sale la parte acuariana como esta cuestión mía, ¿no? Es como el resto acá. Sí, esto que por ahí si veo, que ahora igual me sigue pasando, que si veo, me pasa mucho con los niños, ¿no? Esta cuestión de si veo a un niño, que me pasó unas semanas antes que Luna contraiga el síndrome, estaba viendo en un cumpleaños, viendo una nena como se mandaba el bondi a una atrás de la otra y le decía a un primo, Mati, le digo, cállate la boca, cállate, ¿no? Y la pibita, o sea, no le pasó nada, está feliz, chocha, y mi hija que no comió el bondi, o sea, es como esta cuestión, ¿no? De el control de acá, ¿no? Termina siendo como los perros callejeros, ¿viste? Tal cual. ¿Viste? Sí. Que generan más defensa, son más fuertes, viven más... La conciencia, ¿no? Esto del poder que tiene la mente sobre todas estas cosas, que la conciencia con la que uno hace. Y sabemos que la salud es neutralidad, es inocencia. Y lo que trae todas estas cuestiones son los miedos, cómo uno atrae con miedos. Esos son nuestros puntos de aprendizaje, porque cada uno le tenemos miedo a cosas diferentes y esas son nuestras vulnerabilidades, ¿no? Sí, debilidades. Hacernos fuerte ahí es el desafío. Pasar el cuerpo por esa zona duele y sí que genera esta necesidad de crecer, de hacer aprendizajes. Sí, de hecho me pasó en todos los años de mi vida, como yo ya en febrero, yo ya sabía lo que iba a hacer, hasta viajes planificados, ¿no? Como... Soy de planear, de planificarte el año. De ordenar. Para mí Estructurar. es como ordenar. Como ya en enero era como 15, siempre tuve la suerte
de tener trabajos que enero nunca trabajé. O sea, trabajé en una academia de canto, en enero cerraban, trabajé en un catering, en enero cerraban, como siempre. Era el mes para planificar todo el año. Era mi momento de vaciarme ¿no? Y este enero fue completamente diferente, y este febrero siento que está siendo como, bueno, sé que voy a hacer 2 cosas nada más, el resto no sé. Está más liviano. Bien. Súper. Es como, ni idea. Bueno, en eso estamos en resonancia, esa parte me interesa. ¿Qué tiene que ver? Vamos a usar tu parte astrológica en este momento, tu saber astrológico. ¿Y qué está pasando ahora Claro, en el mundo, en los planetas? Detrás de cámara, se podría decir, antes de arrancar, estábamos hablando que nosotros ya habíamos traído una vez una astróloga, a Sami. Nos volvió loco un poco con tanta información. Hasta el día de hoy creo yo que la estamos procesando. Sí, y bueno, vamos a darle un refresh también desde otro punto de vista, de otra forma también. Yo creo que cada astrólogo como que tiene su visión de lo tal cual. Y puede ser interesante también sacar algo más de ahí. Bueno, estamos en unos años, ¿no? Donde estamos pasando a una nueva era, una nueva conciencia. Y dentro de la astrología tenemos planetas que son por ahí, los planetas personales, como son el Sol, Luna, Mercurio, se mueven muy rápido. Y son los planetas transpersonales los que se mueven más lentos. Entonces, dentro de los planetas transpersonales, hoy digo, pero ya hace un año, que estamos con estos planetas transpersonales que están en movimiento, y no es que solo uno, ¿no? Este año, o sea, yo armé de hecho una guía, después se las voy a compartir, viendo en qué momento, porque esos son por ahí los tránsitos más personales, o sea, nosotros tenemos los tránsitos del planeta, entonces los podemos bajar a nuestra carta y ver en qué área de nuestra vida nos podemos poner conciencia, que a veces sí, a veces no. Es como yo acá en la astrología siempre digo que la astrología que yo hago es evolutiva, y que no es porque me pasa tanto en astrología como en tarot, que las personas que se acercan es de un lugar de control, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué me va a pasar? Claro. Y no sé si... De pasividad también, como... Claro, sí, de entregarte el poder y decir qué me va a pasar, o qué va a suceder. Entonces, claro, adivinar el futuro. Claro, ahí es como, bueno, un gran cambio de paradigma, de decir, bueno, mira, esto va a suceder a nivel planetario, esta área va a tocar en tu vida, que ahora voy a entrar en Neptuno, en Aries. Pero después, como que cada uno, libre albedrío, ¿no? Como cada uno tiene la conciencia de hacer o no hacer, accionar o no accionar. Como tal cual. Ahí me corro de ese lugar, que también fue años de labor, ¿viste? Cuando uno empieza a laburar en esto, del holístico, estamos, ¿viste? Medio arcaico aún, de venir a una astróloga para... Sí. No, a mí me pasa eso mucho, que por ahí me siguen como desde un lugar y a mí me recuesta ese lugar de decir, yo no, o sea, ¿qué es esto? Es circular, o sea, la energía es circular... Claro. O sea, yo no estoy ni más arriba ni más abajo. Vas a aprender de mí, yo voy a aprender de vos. Tal cual. Por eso también. Pero como que vienen con esa idea de decirme qué tengo que hacer o qué puedo hacer. Y a mí eso me pesa mucho. Claro. Bueno, y ahora estamos en este momento donde ya de lleno, el 26 de enero ya ingresó, porque los transpersonales lo que hacen es entran en el nuevo signo, retrogradan y vuelven a ingresar. Sí. Yo digo que es como que nos dan un changüí, decir, un adelanto. Claro. Y ahora ya Neptuno. Sí. Esto es lo que se viene. Chao. Nos vemos. Neptuno próximamente. Neptuno en Aries ingresó el 26 de enero, ya definitivo. No tengo bien exacto, pero creo que son algo de cada 126 años. Que es como que va ingresando acá. O sea, es como un hito astrológico histórico. Y bueno, Aries era un planeta de acción, de lucha, por eso también muchas cuestiones bélicas que estamos viendo. A nivel personal estoy viendo como Neptuno, que habla de esto de los maestros, de una energía muy pisciana, muy no hay una cuestión de control. Estoy viendo esto como muchos maestros están bajando, están bajando, ¿no? También en esa línea de Aries, ¿no? Está Saturno,
que son dos polaridades. Cuando Neptuno me dicen solo sentí, Saturno me dice acá hay estructura, ¿no? Entonces están en un mismo punto. Es como una guerra, una cosa así. Es una conjunción en realidad, nosotros le decimos. Una conjunción. Sí, conjunción es como que esos dos planetas están juntos y para mí es más fácil explicarlo como o sea, no es el planeta solo, está integrado, confundido por la otra energía, pero son dos energías totalmente diferentes. Es como el Yin y el Yang, que tiene integrado en una parte. Claro, o sea, esos dos planetas están en conjunción, están en el mismo, la misma área, digamos, claro. Que es Aries. Las dos quieren coexistir, sí. O sea, conviven. Pero van para diferentes lados. Pero el desequilibrio, de alguna manera, está ahí yo creo que vamos a... O sea, esto es... No sé si vamos a ver nosotros, pero creo que justamente está ahí por esta nueva era, ¿no? La era de Acuario, ¿no? Que bueno, ese Neptuno ahí junto a Saturno es como, bueno, acá, chau estructuras. Chau estructura. Nosotros mandando la estructura de las cosas. Vamos al revés del sistema. No. Es una estructura igual que yo digo, no es una estructura arcaica. Claro. Es la estructura que a uno le sirve. No es la estructura de así de mamá, papá, yo, o sea, trabajo para toda la vida. Sí. Eso se está derribando. Sí. O sea, se nota. O sea, con todo vos ahora estás moviendo todos estos trabajos, labores nuevos, sí. Que uno puede manejarse el tiempo, ordenarse, es totalmente nuevo, o sea, y bueno, y estamos todos aprendiendo, y es incertidumbre. Incertidumbre, esa es la palabra que define esta era, ¿no? Este nuevo tránsito es incertidumbre, es como entregarme a algo más grande, pero sabiendo que estamos sostenidos. Con confianza. Porque está Saturno ahí, ¿no? O después hay que ver bien en qué lugar eso está en tu carta, ¿no? Pero también está Aries ahí, que no es menor, que Aries es el inicio, es el que acciona, es como... Neptuno está como en una energía pisciana, ¿no? Que ahí canaliza, que ahí siente, que es como acá fluyo. Pero con Aries, o sea, acá, bueno, siento, pero tengo que accionar. Como que hay acción, claro, hay acción. No queda en el mundo de... No queda en el mundo de la cabeza, de ahí arriba, como hay que bajar la energía. Y estamos todos, bueno, yo lo veo, sí. Ahora no estoy mucho en el consultorio, no me tomo un recesito, ya volveré, pero lo veo así. Se ve como esa... Esto que vos decís, esta información te sirve para ver o para leer algunas cuestiones que se reflejan en la experiencia de cada uno. Estamos todos un poco medio confundidos también con tantos movimientos de planetas transpersonales en movimiento. De hecho, también en junio Urano, que es justamente el regente de Acuario, ahora está en Tauro y va a ingresar a Géminis. Y ahí se da de lleno la era acuariana, ¿no? Esta cuestión, bueno, el manejo de las redes, o sea... Y el otro día leía... una en Instagram, no me acuerdo quién era, que decía como, o sea, ahora es como, ¿viste lo que hablábamos la otra vez cuando vine yo acá? Esto de decir, ahora lo presencial es como, va a ser el lugar donde tengamos que cuidarlo, ¿no? Porque con esto de tantas redes, de tanta comodidad, de toco un botón y ya estoy en una clase. Sí, todo rápido, todo ya. Eso, se viene aún más esa velocidad, ¿no? Cibernética, no sé cómo ponerle nombre. Sí, como dopamínica. Sí, como la velocidad dopamínica. Aún más vamos a tener que empezar a cuidar esto de, o sea, a mí me pasa con una amiga, no llegamos a ver, ¿no? Bueno, a una videollamada, ¿no? Pero no es lo mismo. Claro. No. Entonces, bueno, con esta entrada de Urano en Géminis, que Géminis es un signo de mente, de velocidad, la energía de Géminis quiere conocimiento rápido. Quiere todo ya. Bueno, ahí vamos a tener que aún gestionar eso. Sí, gestionarlo, despertarnos, ¿no? Como en qué cosas me queda cómodo y en qué no, ¿no? Es muy particular, o sea, yo digo, si bien es transpersonal y va a haber una cuestión en el colectivo que a todos nos va a tocar, como, bueno, también es muy particular, ¿no?
en qué área de mi vida o en qué yo necesito enfocar esa energía. Bien. ¿Qué, en tu experiencia, vos qué ves que para qué le sirve a una persona conocer estos movimientos? Dos cosas. Primero es como conocerse desde la astrología, digo yo, porque en mi caso particular fue como el real conocimiento, como, pude entenderme a través de la astrología, con mi carta natal. Que aún hoy en día, siempre digo con mis colegas astrólogas, como siempre hay algo nuevo que aunque me la tenga estudiada de memoria, aunque sepa todas mis posiciones, siempre hay algo nuevo que puedo seguir experimentando. Es como, no es una sola vez. Es como, eso es lo que define lo evolutiva, lo que hoy nombraba. Sí, esta cuestión de decir, claro, pero tengo esta posición acá. O ponerle, me pasó cuando la primera vez que empecé a estudiar, había áreas de esa que me decían que yo era y yo era, no, ni idea, nada que ver. Y obviamente hay una cuestión evolutiva, ¿no? A mí me llegan chicas de 16 años queriendo hacer una carta natal. Yo siempre tengo esto de decir, bueno, te la entrego en PDF escrita para que vos el día de mañana puedas abrir y releerte. ¿No? Claro. ¿Qué sucede? Que me ha pasado, ¿no? Después de 4 años, yo sabía que volví a leer la carta y es como, y ahora sí, en esa parte pude verme. Wow. Entonces, primero 2 cosas, como siempre le digo a mis alumnos de astrología, como si no conoces tu carta natal y el tránsito, revolución solar, sinastría, es como medio que queda ahí boyando. Entonces, para mí el primer paso es como integrarme en esa revolución, conocerme, ¿no? El sol, la luna, y una vez que uno, digamos que no es que ya está, ahí sí los tránsitos me colaboran, no en el día a día, pero sí como en la macro. Claro, como, o sea, porque también me ha pasado cuando integré los tránsitos a mi vida, todos los meses viendo, a ver ahora. Porque si bien uno dice, soy integral y soy evolutiva, sí, hay una cuestión arcaica de volver a esos espacios de control o decir, bueno, si yo hago esto, me va a pasar esto, ¿no? Sí. Y medio que te viciás en eso. Pero bueno, fueron momentos, ¿no? Como cuando uno empieza a estudiar algo, como... Sí, la intensidad, te mete de lleno. Bueno, entonces podríamos decir que vos lo tomás desde el lado del autoconocimiento. Sí. Está bueno, porque el autoconocimiento sí siempre lleva a potenciarnos, porque si vos, primero a aceptar algo y no estar queriéndolo rechazar, como decir, che, también me lo está diciendo este aspecto, este otro, evidentemente tiene que ver conmigo, me lo asumo, lo habito, le doy permiso, digamos, esto es como una aceptación que permite después acompañar ese movimiento desde un lugar más consciente que quizás querer sacarte de encima algo que está pasando y vos decís, esto no sé, como ese estado de no conciencia, ¿no? Nosotros que desde todas las miradas o herramientas estamos tratando de eso, de involucrarnos con lo que nos pasa y ser protagonistas también, no irnos al extremo del querer controlar los procesos y que yo estoy acá y querer llegar acá, sino como ser protagonista mientras estoy transitando, no sé. Va sucediendo. Claro. Bien, interesante. Bien. Yo no entiendo una goma no me queda un 1% de toda esa información porque te confunde. Sí, yo todavía no voy captando de a poco esto de, no sé, el ascendente, del sol y todo eso, pero bueno, en términos generales... Igual eso es como lo más común, digamos, que sucede, que como te ponen, o sea, en la primera clase te ponen un radic y decís, ¿qué es esto? Que es el mapita. Y es como, bueno, todo. Al principio debe ser así, como que es mucho. Abrumador al principio. Es mucha información. Es mucha. Pero eso pasa con todo, o sea, cuando estás aprendiendo algo que te viene todo de golpe. Y querés saber todo ya y... Sí. Particularmente a mí me pasó con astrología solamente. ¿Con astrología? ¿Con tarot no te pasó cuando viste todo lo...? No, con tarot fue como, ok, o sea, como iba de a uno, como integrándolo, pero con astrología fue como, viste,
Sí, bueno, así como mucha información, y yo siempre le digo, y a los mismos, a la gente que estudia conmigo, es como, nunca vamos a terminar de... infinito. Claro, como de esa, porque por ahí la gente como que quiere saber todo de acá. Sí. Y yo digo, la astrología tiene la particularidad que siempre vamos a tener que estar en un estado de quietud y volver al libro o al PDF. O sea, no vamos a tener toda la información de acá. Sí va a poder tener características, cuestiones como... Pero toda esa información, no. O sea, y sí, cuando hay una cuestión que por ahí yo la hago medio intuitiva, que es como ver el radix y es como y empezar a canalizar más allá de ir en el orden que me dice la astrología, que es una herramienta muy ordenada, muy estructurada, claro, que creo que también por eso me gusta. Claro, sí. Pero también está la parte en la que claro, se va despertando y saliendo solo esa parte intuitiva, como decir, que no viene de la nada, viene de un saber más profundo. A mí algo me da una idea en esto de que yo me dediqué mucho tiempo a psicotécnicos y entonces esto de seguir una estructuras, medirlo de tal manera, mirar, analizar, ver las estadísticas, un montón de cosas, pero después mirabas y no podías evitar unir la información y tener una impresión. Claro. Esa impresión, esa intuición venía de un ver algo... Sí, de algo más grande, claro, de algo fenomenológico, digamos, que claro, que yo siempre digo lo mismo cuando, o sea, vean las cartas, bla, 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 pero hay algo, ¿entendés? Que como que yo me enfoco, no sé, que no sé explicarlo. Es información, sí, que te llega o que ves y claro, que no podés... ¿Es una lectura desde el conocimiento de la experiencia o es intuitiva? Es intuitiva. Bien. A mí me ¿Lo pasa ves? eso. ¿Ves el gráfico? Veo como el gráfico y es como, me puedo dar una idea, sí, ¿no? Que me pasó el otro día con una chica que no conozco, que me pidieron una carta de Tandil. Sí. Y también eso, vos entregas una información a alguien que no, o sea, que no conoces, y es como, viste, cuidado, porque hay un poder ahí también, ¿no? Entonces, como sí, tratar de ser lo más neutra posible. A mí me pasa en esto de, yo siempre digo, uno con todas estas herramientas, tenemos el poder de hundir a alguien o flotar, ¿viste? O reflotarlo, es como, o sea, es como un cuidado muy grande. Y me pasaba, bueno, que fue la única carta que hice en todo el proceso de Luna, digamos, como que Luna dio en el alto y dije, bueno, como para distraerme, qué sé yo, lo voy a tomar. Y la hice como muy así, como relajada, un ratito a la vez, o sea, como yo me pongo una carta y estoy 4 horas capaz y te la termino. Infumable. Y esto dije, no, o sea, no puedo porque no me daba energéticamente el cerebro. Y la chica me mandó, o sea, y se la entregué así sin decirle, che, quería una sesión, ¿no? Me mandó un mensaje así diciéndome esto, ¿no? Esta cuestión, me dice, se nota que es algo intuitivo, me dice, porque es justo en el tiempo, espacio, forma que me está sucediendo. Y yo fue como, wow, ¿no? Eso más grande que podemos manejar sin controlarlo, porque está, porque sucede. Y bueno, nada, o sea, es un espacio cuidado, pero para ambas dos personas. Porque también siempre digo, hacer una carta a alguien es trabajar con uno, ¿no? Totalmente. Siempre, cualquier cosa que hagas. Una carta o cualquier cosa que hagas, cualquier servicio, también estás trabajando vos. Sí, siempre, pero por ahí me pasa con el tarot o en una sesión de constelación que estamos ahí, es el 1 a 1. Sí. En astrología no puedo hacer el 1 a 1 porque es muchísima información, entonces como ir viendo, ir escribiendo, ir buscando los grados, bla, bla, bla. Y es como, bueno, yo entrego esa información y después tenemos una sesión una vez que haya hecho una lectura. Entonces como que ahí es aún más la incertidumbre. Me pasa eso. Manejo aún más ahí la cuestión fenomenológica, decir, bueno, es lo que yo veo. Bien. Lo que yo siento. Y vos decís que combinás las constelaciones con astrología. ¿Cómo es eso? En realidad, digamos, es algo que ya está estudiado. Digamos, hay una astróloga consteladora, Cecilia, nunca soy malísima con los apellidos. Después se las paso. Que, bueno, bajo un montón de data, si bien no hay aún
o por lo menos no me llegó a mí, una formación, digamos, como que son, también pasa con el tarot sistémico, con el tarot transgeneracional, como se empiezan como a unar, ¿no? Las herramientas. Y bueno, yo enganché esto enganché porque literal no es que no es como, hay cursos cortos, y me encanta estudiar, digamos, como, no sé, siento que nunca voy a dejar de estudiar, y en realidad la astrología es muy sistémica, ¿no? Y con constelaciones como va de taquito. Cuando manejas las dos herramientas es mucho más fácil. Se puede constelar, digamos, diciendo, bueno, vení y quiero constelar este tema, entonces yo en la carta puedo buscar a través de los aspectos, ¿no? Cómo están aspectados para esos planetas, porque los planetas también se aspectan. No para bien o para mal, pero hay aspectos por ahí más duros. Entonces con la astrología, con las constelaciones, hacemos el trabajo de la constelación, que es integrar, ¿no? Que es... no es buscar un resultado, que eso también es como algo que la gente va a buscar. Espera, un resultado. claro. Y eso me desalienta a veces. Es más tomar conciencia del movimiento. Claro. Y con la astrología más la constelación es como, bueno, integrar esto. Voy a tratar de hacer un ejemplo que a vos también creo que te pasa. Vos tenés luna en Piscis. Luna en Piscis. Ah, no, entonces no. Hay signos que son opuestos, o sea, como que son rígidos, o sea, esas energías nos cuesta, más los signos fijos que son Escorpio, Acuario, Leo y Tauro. Esos 4 signos son de una modalidad fija, o sea que rígidos. A mí me pasa, yo tengo un sol en Escorpio, que es una modalidad fija, más una luna en Acuario de modalidad fija. Entonces, siempre, toda mi vida me sentí disociada entre el ser y el sentir, ¿no? O sea, son como que en general uno puede como, siento esto y soy esto, ¿no? Como aunar o integrarla. A mí toda la vida me pasó como que yo me sentía disociada, como siento una cosa, pero soy otra. Mira. ¿Qué? No sé. Pensé que quería decir algo. No, estoy pensando, estoy procesando. Entonces con la constelación, lo que pude ver o sentir es como, bueno, empezar a integrar esto, ¿no? Que, bueno, en mi último periodo me ha pasado, como, bueno, poder mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? O sea, vos no solo que decís que sos, eso me... No, el sol habla de la identidad, ¿no? Sí, de tu personalidad. Claro, por ahí como vos me ves, es del ascendente. Es mi identidad, del yo soy, ¿no? Bien. Cómo yo me siento. Bueno, sí, por ahí soy, al ser escorpiana soy más reservada, no me muestro, prefiero ser invisible. Mi luna es Acuario, ¿no? Y Acuario es innovador, es la era acuariana, es innovador, le cuesta conectarse con las emociones. Pero yo tengo un sol Escorpio, que el sol es emocionalidad profunda. Entonces, esos dos signos... Yo también tengo un sol Escorpio. Vos tenés sol en Leo. No, y creo que lo que el ascendente en Escorpio. El ascendente, pero es que me mareo. Yo también. El sol es el radical, el signo que soy. Claro, el yo soy. Claro, tu sol es yo soy, es el horóscopo. Es el horóscopo, o sea, el sol determinó tu signo, sería. Tu signo solar, claro. No sé si lo determinó o lo elegí. No sé. Bien. Y con las constelaciones es como, bueno, pude empezar a integrar a través de constelar estos dos, ¿no? Que en mi caso están en cuadratura, se le dice. Pude empezar a integrar, a decir, bueno, soy esto, pero también soy esto. No es que tengo que elegir, ¿no? Claro. Sí, está bien. Son más completas, como... Más madura, porque cuando uno integra, madura, crece. Claro. Ahí va. Totalmente. No, se me venía de... Que esto es un poco lo que... Ahí entiendo esto de las constelaciones también. Lo que trata es de integrar Ahí va, sí. En el sistema todo. El todo. Y yo siento que en la astrología también, ¿no? Como porque a veces pasa esto, ¿no?
tengo una muy muy amiga que es canceriana de pura cepa, le digo yo, que tiene muchos signos muchos planetas en cáncer, y ella renegaba mucho tiempo de esto de ser cáncer, porque cáncer es la casita, el hogar, el pancito caliente, y ella renegaba de eso, hasta que pudo empezar como desde el autoconocimiento a identificarse con otra, a no renegar, a decir, claro. Sí, soy esto, dejar la lucha, aceptar, pero también me gusta, claro. ¿no? Otras cuestiones. Totalmente. ¿No? Sí. Y como, bueno, yo a través también de Sofi pude como empezar a decir, claro, loco, es dejar de renegar, ¿no? Como, bueno, elegí, no sé, del lado que cada uno lo vea, lo siente, es como, bueno, soy esto, tengo todas estas herramientas. ¿Qué hago con todo esto? Total. ¿No? Y ahí es como, bueno, o me hundo o salto a ese gran vacío. Sí, sí. Totalmente. Y sí, las constelaciones es eso, es la integración del todo. Integración del todo. Que se ve mucho, bueno, esto de los excluidos, lo que no queremos hablar, y más en todos los sistemas, ¿no? En los que venimos, donde hay muchos secretos familiares. Sí. Y ahí es como, bueno, ok, integro sin juicio, que también eso fue como en las constelaciones. Sí. Ese es el poder que yo le veo a esa herramienta, donde no hay juicio porque no te lo permite la herramienta hacer juicio. No. Porque si vos le dijeras, che, lo que yo veo es esto, le das la oportunidad que la persona se defienda y haga juicio. Tal cual. Pero vos no le estás diciendo nada, es lo que vos observás, lo que a vos te resuena, la información que ves o no ves. Ajá. Y sobre eso no es ni bueno ni malo, es lo que vos estás viendo. Y eso hace que la información ingrese y capaz que vos en terapia estás un montón de tiempo para quitar esos juicios o esas barreras para poder dejar que venga información del inconsciente a la conciencia. Es como muy difícil a veces. Sí, de hecho Hellinger decía como eso, como que la herramienta de constelaciones como tiene un poder muy rápido para... Muy directo. Para eso, para poder ver, reconocer ver. Y liberar. Como que te lo muestra más en escena, aparte también. Cuando... Sí, y liberador, porque aparte de verlo, yo digo, aparte de que vos lo estás viendo con tus ojos, lo estás sintiendo. O sea, como... Totalmente. Hay algo... Es información que pasa por otra vía. Estaba por hacer un juicio, justo hablando de los juicios, decir, ¿es bueno o es malo también que sea tan rápido? Digo, porque hay que ver si la psique por ahí acompaña de ver una realidad que puede ser dolorosa. Recomiendo, como o sea, consteladora, por ahí me pasa esto, quiero constelar una vez por mes. Bueno, acompañarlo con una terapia psicológica. Claro. Que lo querés hacer, hacelo. Pero yo te acompaño si vos te acompañás con una... O sea, si vos te sostenés psíquicamente con alguien que... O sea, yo no estoy formada, no soy psicóloga, no estoy formada. Claro. Porque entonces, te debe la información, no te ayuda a alojarla o a procesar esa información. Porque a veces pasa... es como una revelación después. Sí, pero después, o sea, lo veo en mi entorno cercano, pues tengo un pisciano ahí muy pisciano. Yo tengo 2 hermanos piscianos, hermano y hermana, así que, o sea, obviamente que le es mucho más fácil, ¿no? Toda esta vía, pero después bajar toda esta información a la tierra, claro. no lo pueden hacer. Claro. Entonces, como, bueno, ¿y terapia para cuándo? Claro. ¿No? Bajar el cielo a la tierra. Claro. ¿Qué te o ir ahí a esa integración, como yo digo, no es ni el cielo ni la tierra, claro. Es como ese punto justo que a mí me queda, claro. Que a mí me sirve, que a veces le sirve. Uh-huh. Y a veces pasa eso, la gente como es tan rápido, se copa, ¿no? Que de hecho a mí también me pasó, o sea, yo hice una formación 1 año y constelábamos cada 15 días. Wow. O sea, y era como pero después tuve 1 año... procesando. Sí, yo digo, mi crisis existencial. Recalculando. ¿Tuviste tu crisis? Sí, claro. Mi crisis existencial fue el primer año de pandemia. Me habían pasado un montón de cosas a nivel personal. Y dije, bueno, listo. Fue terapia literal, la más cognitiva conductual, como para salir. Y un trabajo bajo relación de dependencia. Porque no podía sostener nada, ¿no? Claro. Y bueno, porque estaba haciendo mucho orden a nivel... mucho movimiento que te... Mucho movimiento a nivel energético. Entonces como... necesitaba suelo, tierra.
Entonces como digo, bueno, hoy tengo esta conciencia porque lo pasé por el cuerpo, porque no sé, en un año capaz que me hacía 4 formaciones así, constelaciones, flores de Bach, o sea, una kamikaze. Exigencia del palo. Claro. A su vez, madre, en ese momento era madre de 2 niños, ¿no? No es un dato menor. No, hay que poner el cuerpo ahí. Exactamente. Y bueno, y hasta que llegó... ¿Qué buscabas ahí? Yo creo que encontrarme, o sea, primero fui mamá antes de saber quién era. Fui mamá a los 24 años o sea, quise ser madre. Yo había venido a la tierra diciendo... Tu propósito es ser mamá. Y de hecho, Joaco, que cumple 15 días en poco, me abrió todo un mundo de qué clase de mamá quieres ser ahora. Y ahí fue otra búsqueda. Bueno, al poco tiempo de él empecé como con todo esto, y cuando nació Feli, que se llevan 5 años, fue como, bueno, ok, voy por acá. Pero mi familia no me acompañaba en eso. Mi vieja, que era reikista y bla, 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 cuando yo le dije, yo voy a estudiar tarot. Bueno, yo a los nenes no te los cuido, me dijo. Ah, mirá. Y fue como, ok. A constelar eso. Sí, no fue, o sea, fue como, o sea, siempre fuimos una familia como muy tribu, pero sí. En esa, no. Te apoyó. ¿No? Y de hecho, mi viejo, yo digo, el año pasado fue la primera vez que fue a una sesión mía que hizo una tarde astrológica. Y fue como después de 10 años que yo vengo laburando de esto. Y fue como, wow, ¿no? Pero porque no estaba de acuerdo con... De hecho, le cuesta, hoy no sabe que soy. Como claro. Eso que vos haces, me dice, ¿no? Es como, obviamente, sí. Otro paradigma para él, ¿no? Esto de tener un trabajo que me lo gestiono yo, es como, hay un montón ahí de estructuras que, nada, que no, es como, bueno, siempre la oveja negra. Nunca lo viví como algo duro, o sea, siempre fue como desde la... Lo normalizaste. Bueno, yo elijo esto, ¿no? Como... Igual es normal cuando vos querés hacer tu camino ir encontrarte todos enemigos, por decirlo de alguna forma, que te terminan potenciando. Resistencias. Que vienen de algún lado. Cantos de sirena que te dicen, no se puede, no va a poder vivir eso, no. ¿Y cómo vas a hacer? Y con los hijos, y te llenan de miedo, y son experiencias que te hacen más fuerte también. Las vas trascendiendo. Ni hablar. También vas trascendiendo esos clanes, ¿no? Esa información. Sí, que de hecho después de años me cae información, ¿no? Esto de, bueno, vengo de un clan de muchas brujas, ¿no? Y sí, era obviamente que venía por ahí. Y bueno, nada, acá estamos. Bien. Siendo una bruja normal. Sí. Crecer es eso, un poco, soltar esto de los mandatos, de empezar a probar caminos nuevos, y esto nos desencuentra y nos deja medio en una zona de oscuridad, de no saber a dónde está yendo, qué está pasando. Y es verdad que, bueno, hay gente que se manda de lleno a esos procesos. Ustedes son el claro ejemplo. Vos estás contando eso y vos también fuiste un ejemplo de mandarte de lleno a, bueno, a ver, quiero ver qué lo hago a todo o nada. Y eso... Y navegando en incertidumbre. Eso es muy escorpiano. Son... De lanzarte aún sabiendo que vamos a pasar por periodos de... Yo digo, el túnel negro. Bueno, el camino del... ¿Cómo es que le dicen? Camino del umbral, Es como que pasó una cueva que vos decís... La noche oscura. Caminá, no, pero... Hay otra referencia, como una parábola que habla de eso de... Empezás a ver una luz al final del túnel, después se tapa, volví al lugar donde estabas antes y te moviste y... Pero bueno, es la zona de confort. Son distintos modos de encarar esos procesos, porque hay gente que lo hace de esa forma y, no sé, yo lo hago permanentemente, de cada tanto, es como que no sé cómo hago para hacer esta cuestión, ¿no? De mientras que vivo la vida que estoy llevando, también exploro esa oscuridad de decir, bueno, a ver, esas preguntas existenciales y toda esa cuestión también. En el cotidiano. Claro, como que es parte de la vida. O sea, para mí es como vivir en eso todo el tiempo. Y entiendo que hay gente que no, que viene como muy de la estructura y se sumerge en eso y vuelve a salir. Pero yo es como que
vivo en esa, no sé. Eso es bien del arquetipo sagitariano, ¿no? Eso es esa conexión, porque bueno, Sagitario viene de Escorpio, o sea, en esta rueda zodiacal, ¿no? Si bien, o sea, no es que es una y la otra, ¿no? Es como que esas energías se van integrando, ¿no? De hecho dicen que Piscis es como los 11 posteriores. Ajá. Entonces como bueno, ¿no? Yo digo que después de Escorpio viene ese Sagitario que trae un poco de conciencia y luz, porque el Escorpio es oscuridad, ¿no? Es como, claro. Ahí ver toda la podredumbre. Y sale Sagitario, que tiene una raíz muy filosófica, religiosa, pero no dejaste, o sea, no es que no sos Escorpio tampoco. No, yo me identifico más con eso, pero a la vez entiendo esta cuestión de, ¿cómo decirlo? No sé, pero es como que no me da miedo la oscuridad, como veo que la gente se desespera, es claro, como que se le tiene miedo a la oscuridad. Sí. Y sí. Yo como que me esfuerzo en... ¿Te gusta vos la oscuridad? No, es más, es como que me considero que trato de ayudar a la gente a perderle el miedo a la oscuridad, es como eso, ¿no? Y como que la gente me ve como... Qué inconsciente que sos, o sea, nada te sensibiliza a vos, no es que no me sensibiliza. Claro, justamente vos me hiciste una pregunta en una de las sesiones que fue como, ¿y qué pasa si no haces nada? Y yo me quedé como... ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo no voy a hacer nada, no? Como, ¿qué te crees que soy? Claro. Y poder darme también ese lugar. ¿No te das permiso a no hacer nada? Bueno, ahora con el taller de Nati, ¿viste? Ajá. Me estoy dando esos permisos de decir... No hace nada. Claro. No sé hoy. Como... Es cambiarle la etiqueta al no hacer nada, es verlo, no hacer nada. Porque esto que está en la oscuridad tiene una connotación negativa, ¿no? Se la catalogó, se la clasificó como algo negativo, incorrecto, malo, peligroso. Y esto de perderle el miedo a la oscuridad, para mí tiene que ver con esto de cambiarle las etiquetas, ponerlo neutral y decir, pará, si te va al extremo es malo, pero eso en sí mismo no es malo. No, yo creo que fue como, o sea, eso que pude hacer, de no hacer nada, ¿no? Que en realidad no es no hacer nada, porque uno, o sea, ya viviendo haces, o sea, hacer un desayuno, o sea, cocinar, pasar un trapo a tu casa, que también son cosas que uno no valora, o por lo menos yo no las valoraba, como era como, bueno, esto es algo de todos los días, ¿no? Cocinaba y hacía el pan casero. Las tareas invisibles. Yo le puse ese título y en casa estamos todo el día, tarea invisible, nos estamos marcando, esta es una tarea invisible. Fue como algo que me salvó en ese periodo de incertidumbre. ¿Te salvó las tareas invisibles? Me salvó esto de decir, me permito no hacer perderle nada. El miedo a eso. Me permito. Quitarle el juicio a... Me permito. ¿Y te armaste de tiempo? ¿No te molestó tener tiempo disponible? No incomoda. Sí, esa es la palabra. Te incomoda, Esa es la palabra. El cuerpo todavía tiene la memoria de que eso es estresante por todo el juicio que tenía asociado, pero al quitarle ese juicio te lo estás permitiendo con conciencia de que tiene un valor que estás incorporando sobre eso. Nunca en la vida me había dado el espacio-tiempo, digo yo, el espacio-tiempo de no hacer nada o de hacer lo mínimo indispensable para subsistir. Sí. Que igual es un montón. Es re duro. Es otro hacer, es un hacer invisible justamente, que tiene que ver con esto de la energía femenina que siempre hablamos, ¿no? Y que es cambiarle las etiquetas. Fíjate que a nivel social y generacional y cultural, esto de que convivimos con generaciones que para ellos era re valioso estar todo el tiempo ocupado. O sea, una persona que no tenía algo que hacer lo sentía como una desvalorización. De hecho, se jubilaban y se consumían, ¿no? Y hoy estamos en una generación en la que se le cambió la etiqueta a eso y por eso se vive de otra manera, porque hoy se le ve esto como algo de valor. Tener tiempo libre es tener valor en la persona, ¿no? Entonces, es un recurso muy limitado que no le damos el valor hasta que no somos conscientes. Pero fíjate, nada de por sí es una cosa u otra. Es el juicio o la percepción que le ponemos nosotros. Que cuando le pones el cuerpo la pasa mal. Yo el año pasado estuve en un momento de crisis que me volví loco, no sabía qué hacer, sentía que solté un montón de cosas que venía haciendo, estaba recargado
Y dije, no es por acá, se me había entrado el camino y fue antes ya era a crear. Porque hoy se me vino el recuerdo de que hacía un año sentía ansiedad por qué iba a pasar en mi futuro, porque había eso todo laburo, me estaba comiendo el ahorro, todo, fue una crisis terrible. Pero necesitaba encontrarme a mí, necesitaba conectarme conmigo, pues no sabía, estaba como perdido, haciendo una vida que me habían armado y no era la que yo quería. Solté todo, estuve como 3 o 4 meses que caminaba por las paredes, o sea, salía a caminar, a pensar y no podía ordenarme y me daba sentía culpa y vergüenza el darme ese permiso de, che, me armé este tiempo para ver qué quiero hacer. Sí. Me sentí tan mal, es raro estar inactivo, porque tener el juicio de las personas, tener tus propios juicios que te dicen no, más siendo varón, hoy quizás está, pero en el varón se siente mucho porque es muy biológico, ¿no? El varón tiene que salir a cazar, traer el alimento, proveer a la familia. Sí. Y yo sentía que no, yo estaba en mis tiempos, me iba a la plaza, sentado, miraba el sol, digo, ya tengo que estar relajado un tiempo para saber bien. Y hoy pasó un año, ahora no tengo tiempo. Me fue la otra polaridad. Que laburo que estoy creando acá, que estamos con ellos haciendo un montón de cosas, que los cursos, que esto, que lo otro. Y digo, wow, hace un año estaba re perdido, pero gracias a darme ese permiso, hoy estoy pudiendo desarrollar muchos proyectos a la vez. Y siento que no me da el tiempo, pero estoy bien, porque sé que van en coherencia con lo que yo soy hoy. Con mi ser, digamos. Y digo, si yo en ese momento no hubiera soltado tanto, no hubiera dejado ese espacio para crear cosas nuevas. Las manos libres para agarrar. Cuando las personas se animan a soltar, están generando un vacío y un recipiente tan grande para la vasija, sí, para poder recibir. Y bueno, es increíble. Y yo digo, y eso es la era de Acuario, ¿no? La era de Acuario es la vasija volcándose, ¿no? Uh-huh. Y ahora es la o sea, son las dos energías, tanto femenina como masculina, en integración. Fíjate que Acuario son las dos agüitas, ¿no? Y digo, a mí me pasó esto como Fabri, ¿no? Decir, bueno, en una mujer la energía femenina, como uno piensa que la tenemos que tener más así. Yo soy una mujer masculina, sí, ¿no? O sea, me cuesta el rosa, siempre digo, me cuesta el rosa, reniego del rosa, ¿no? Y más allá de que digo, los hijos son maestros, ¿no? Porque Luna es como todo rosa, me pone el rosa acá. Digo, claro, como tuve que hacer este espacio de una energía femenina. Te lleva a integrarla. Para integrarla. Luna te integra la energía femenina full. Y, o sea, y se llama Luna, o sea. Totalmente. No se lo elegí yo igual. Me llama la atención cómo tu rol es muy intuitivo y a la vez decís que tenés mucha energía más masculina. O sea, la tenés, pero... yo siento que la tengo, pero que me cuesta conmigo. Es como, conmigo me cuesta. Claro, la pones al servicio, pero con vos. al servicio no. con el resto, ¿no? Pero es como, me pasa, siempre sueño cosas con otro, que no tienen nada que ver conmigo. Y me pasa que me llegan sueños de gente, y me dice, che, soñé esto. Okay, es para mí el mensaje, gracias. No. Y de alguna forma tiene que llegar, si no va a querer canalizar vos. Porque, y bueno, y me pasó a través de todo este receso que sí estoy soñando un montón, que son mis cosas. Estás conectando. Estoy como bueno. Bien, qué bueno. Obviamente meditando en una nueva meditación, como me pasó el otro día en una pileta, como que me quedé así 10 minutos mirando la nada y me di cuenta que había sido una meditación en el medio del caos de un camping, ¿entendés? Claro. Total. Y fue como, empezó a bajar información y dije, y sí, esto es la era de Acuario. No es como, ya no me tengo que sentar a buscar el momento para meditar, es como que... hacerle lugar. Exactamente. Cuando hay espacio llega. Wow. Genial. Qué bueno. ¿Qué mano podemos esperar de esta era? Aparte de la incertidumbre. ¿Va a haber algo donde apoyarse o va a ser todo muy...? Porque me da como a dispersión, ¿o no es esa la palabra? No. Es como que, me acuerdo que Sammy decía, vamos a caminar como con un hacha sin saber bien... En el bosque con niebla y sin saber qué viene después. Sí, sin tener una dirección. Incertidumbre, es lo que vos decías hoy. Para mí es incertidumbre. Y creo que o sea, no tenemos una dirección, porque nosotros venimos como de una era muy de replicar,
No es como, bueno, a los 40 años tenés que tener la casita, el perrito. Sí, y se está dando que ya eso no nos llena o no seguimos esos mandatos, ¿no? Y no es que, bueno, en vos, o sea, es como ya es más grande esto que sucede. Totalmente. ¿No? Ya es raro encontrar a alguien que haga todo así, que tenga claro esa estructura. Entonces, o sea, yo no lo veo como algo, o sea, sí lo veo como incertidumbre, pero siento que si uno está apoyado en uno, en el autoconocimiento, ahí vamos a poder como integrarnos más a esta nueva era. Sí es una era de mucha innovación y rapidez. O sea, es como algo... Me pone nervioso la palabra rapidez. A mí también me genera pesadez porque literal es todo muy rápido. ¿No crees que se va a perder un poco la parte creativa del ser humano? ¿Creativa? ¿Cómo? En el sentido de rapidez se me viene todo a que hoy todo IA, todo máquina, todo estímulo rápido. Ya nadie se pone a componer un tema o a escribir un libro. Saca la idea de inteligencias que no son propias para hacerlo más rápido, para llegar a tal lugar a resultado y quizá el camino es transitarlo y armarlo, pero como que hoy te exige, el mundo externo te exige esto. Rapidez, dale. A mí me pone incómodo. Sí, te agarra como una especie de... Hoy se llama FOMO, que es eso de... Si no estoy presente me estoy perdiendo de algo. Y digo, no, a mí no me gusta particularmente la velocidad con la que va el mundo. Miro a la gente como... En todo sentido, no solo en el celular y esto, sino que veo al mundo muy acelerado, yendo de un lado al otro. Los autos muy rápido, no mirando al otro... Y vos preguntando, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿A dónde están yendo? Yo me estoy perdiendo? Me tomo un mate en el balcón y veo que todo así. Y me ponen como, ¿a dónde van? Es que sentate yo creo 5 minutos y respirar. Claro, también eso. O sea, hay toda una cuestión de rapidez en esta nueva era que estamos aprendiendo a transitarla. Pero sí, uno puede darse el espacio, ¿no? Siempre. Entonces, como bueno, acá estoy a salvo. Afuera, y a mí me pasa, o sea, hace unos años me cuesta la ciudad, ¿no? Sí, como, te pasa, eso está pasando. Literal, o sea, es como mis vacaciones son Córdoba o cualquier momento que tengo es Córdoba, o sea, en un pueblito random, lo más y me alejado cuesta. De la civilización. De hecho, hace unos años cuando se va es como, y es la que se viene, como, o sea, se viene un poco la gente que huye. De estos, así, de estas ciudades. Aglomeramiento tan... y bueno, sí, en los que estamos en este camino de conciencia, a mí me cuesta la vida, o sea, me cuesta salir a caminar porque me estoy aturdida. Y bueno, es como, bueno, hay que aprender a vivir con esto, porque elijo el sistema también, no es que quiero... Es que no podemos ser ajenos, ¿no? Entonces, sería... radical también irse al medio de un pueblito que haya 10 personas y no sensibilizar. Y yo no me la bancaría. No, soy un extremo. Pero, o sea, sí hay como, bueno, las comunidades, ¿no? Que son un extremo, donde yo súper admiro eso, pero... Las comunidades sí que son muy cerradas y... ¿No cree que hay represión ahí? Porque viste que no están socializando con enojo, con la ira que vive el mundo, y es como que se están alejando. Burbuja. Sí, es una burbuja. Y yo digo eso, creo que va a salir. Lo más difícil es hacer esto que a mí yo reconozco que me resulta como fácil, no hay más. Pero como esto de que hoy lo puedo decir más abiertamente, pero siempre tuve mucha como vergüenza o mucha crítica o culpa de vivir de esa manera, ¿no? Como dentro del sistema, pero con mi propio fluir, ¿no? Como por ejemplo, todos van para allá y yo me relaciono con, no sé, dentro del sistema, dentro de los tiempos de la escuela, por ejemplo, de todos los padres que hacen lo mismo y todas esas cosas. Y yo, por ejemplo, elijo dentro de eso hacer lo que a mí te queda cómodo, me es coherente. Claro. Por ejemplo, no le festejo el cumpleaños en un saloncito como todo el mundo, o no sé, o hago cosas que... Y no tampoco digo, es como que
voy buscando mi propia coherencia, entendiendo no desde esto está bien y esto está mal, sino como que ahora no puedo con esto, no es coherente para mí hacerlo en este momento. O no sé, ayer hablábamos justo de, che, cuando vengan los 15 de tus nenas, yo tengo 3 y... ¿3? Y yo, sí. 3. Y digo, no sé si yo voy a elegir hacer eso, darle eso, porque no es que estoy en contra de cómo se mueve el sistema, pero a la vez... que es liviano o pesado para mí. Claro, no tengo la imposición del tiene que ser así. Como que yo convivo con la naturalidad de que puede que yo elija hacerlo así como la mayoría o puede que haga lo opuesto. No lo sé. Pero esa libertad no te la impone nadie. No te sentís. Entonces por eso no me siento oprimida por el sistema. Y sí, si vos me decís, pero no te mueva o no te molesta que... Y si me pones a dar mi opinión o mi juicio de valor, yo te diría, qué sé yo, hay un montón de cosas que no me gustan del sistema. Pero sé que ir en contra, es inevitable. Empezar a movernos desde ese lugar, yo creo que ese poder lo tienen todos. Y que a veces no se dan cuenta y se están queriendo escapar de uno o de otro cuando en realidad conviven, están en todos lados, es parte del todo. Y que no podemos hacer mucho tampoco. No hay que renegar tanto. Hay que dejar que la gente siga rápido, vos andá a tu velocidad. Quédate en el balcón mirando cómo pasan todos rápido. Me pasó mucho en esta nueva era, ¿no? Que, o sea, todos los holísticos están como en esta, ¿no? De grabarse, de subir video. Y ese es mi talón de Aquiles. Es como, yo ahí no sé si quiero. Es como, ok. y todo el tiempo, pero ¿por qué no haces un TikTok? ¿Y por qué no haces esto? Y porque todavía no me siento en esa comodidad de, o sea, esto como, o sea, lo máximo capaz que... Este es el inicio, que lo máximo. Este va a ser el inicio, olvídate. Esto va a quedar grabado. Así se empieza. ¿Sabes lo que me costó hacerla esta terrible? Yo decía lo mismo y peores cosas. Mirá dónde estoy. No, pero sí, igual entiendo el punto. Sí, como, sí. O sea, esa exigencia por ahí. No desde la exigencia. Que yo no la tomo como una exigencia, pero es como, ¿y por qué no lo haces? Porque deberías hacerlo. Sí, claro, es como... Llega como así. Claro, llegar a más... Es como, no sé. Es que lo tenés que hacer cuando vos tengas el deseo de decir. Ahí va. Porque te va a llegar en algún momento, quizás o quizás no, pero. Esto se armó por un deseo nuestro, o que justo coincidimos. Y yo digo, te van a empezar a comunicar algo y me da cosa, vergüenza. Yo soy la persona más reservada y más tímida del planeta, pero mal. Yo también. Pero mal. Y ella también me decía, yo soy tímida, me cuesta. Pero yo creo que entender el deseo desde una necesidad superior. O sea, por ejemplo, están las necesidades básicas: comer, dormir, respirar, no tener ningún dolor físico, todo lo fisiológico. Y después vienen las necesidades más evolutivas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Por alguna razón me viene la necesidad de X cosa que es para un fin, es un fin de crecer, de evolucionar. Y entonces... muchas veces la gente mal asocia lo que es el término el deseo, que nosotros siempre lo debatimos porque es un término muy usado para muchas cosas y no sé... que todavía no me queda... No llego es polémico el concepto de porque deseo. Abarca cosas que son contradictorias a veces, pero... pero que una energía... A mí lo que me molesta es que es una energía baja, o sea... He estudiado... por una vibración baja, está debajo de 200 y es como que deseo te hace sentir carente de. Claro. Es como... Pero también es lo que hace al hombre, al ser humano moverse. La pulsión de vida. Es como que lo que usa la misma palabra para dos cosas. Vivir y después desarrollarte a la vez. Sin esa necesidad no te desarrollás. No. Y esa necesidad no es cómoda. Y no es... La gente asocia el deseo con, ay, qué ganas de tal cosa. Con el placer. Con el qué ganas de tomarme un helado. No, a veces el deseo viene como, no sé por qué. Querer dar. Pero me está viniendo la necesidad a veces de algo que encima es molesto, riesgoso, desagradable y un montón de cosas. Y que tiene que ver con una necesidad superior. Bueno, a mí un poco me pasó con esto, que no tenía que ver con el placer de todo lo contrario. El más incómodo del mundo es ponerme a una cámara. Poner mi punto de vista. Yo soy la persona de que no opina. Observa, yo soy de observar. Él me decía, por ejemplo, vamos a hacer podcast. Yo digo, pero Fabri, vos vas a tener que hacer la pregunta, pues yo no...
Es que yo ahí veía... Claro, sí. Igual eso lo revenimos hablando y trabajando un montón porque yo lo veo como que es una parte mía que estaba reprimida, el querer expresarme. O sea, yo soy tímido por naturaleza, vergonzoso y muy reservado en mi vida personal, mucho más. Pero está en mis sombras sacar ese recurso para... Sí, porque de hecho tu sol en Leo, o sea, viene a expresar. Viste que yo te decía. Bueno, y a mí me encanta, o sea, me encanta hablar, me encanta... Sol en Leo en casa 10, o sea, tu naturalidad en realidad es expresar. Y había una necesidad, que no era un deseo como vos decís, ay, qué ganas de hacer todo esto. No, era una necesidad que venía de adentro, como decir, no sé por qué, pero me sale esto, o me llama aquello, y te va marcando, ¿no? Te va empujando a determinadas zonas. Y bueno, yo creo que esto de las redes, sí, está la gente que lo hace por exigencia, hay gente que lo hace porque le gusta. Sí. Y después tenemos, en el resto estamos todos los que hay que hacerlo, digamos, en algún punto para conectar con, es un medio, sí, un canal, y después cada uno elige cómo. Sí. Sí, también hay una realidad que hay una expansión, ¿no? Que en otro momento, o sea, nada, bueno, podríamos dar o sea, me pasa que yo doy sesiones a gente en otra parte del mundo. Claro. No le puedes llevar un folleto hasta allá. En otro momento, o sea, eso era como algo impensado. ¿no? Ahí está, la necesidad es de dar lo que vos tenés para dar, sí. No de estar en una cámara. Ahora, si vos no pasás por la cámara, en algún momento es como que tu deseo de dar empieza a quedarse con límites. Esa es la cuestión. Porque la necesidad es de dar, de crecer, de no guardarte eso que tenés. Porque... A mí me pasa particularmente que hay como una necesidad de expansión, ¿no? Pero me aterra, o sea, me aterra esta expansión como decir, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? ¿No? Que siento que tiene que ver con el control, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hasta dónde? Ah, tenés miedo que... Totalmente. O sea, subir una foto de mis hijos a las redes. Ajá, eso te da. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿No? Y esta cuestión rápida, ¿no? No sé, me pasa que subo una foto por ahí de mis hijos y la comparten rápidamente parientes, sí. ¿no? Y yo empiezo como, ¿no? ¡Qué peligro! y con eso, la palabra, ¿no? Que uno comunica, lo que expresa, ¿sí? Tiene poder. Ese poder, ¿hasta dónde? ¿No? Que ahí es como, bueno, ahí soltá, entregate al vacío y llegue a quien tenga que llegar. Totalmente. ¿No? O no. Pero es como, eso... Crecer es soltar el control sí o sí, es soltar. Absoluto. Y, sí. Y entregarse. Estaba pensando, se me venía a la cabeza vas matando a ese personaje, ¿eh? Sí. El control no sirve para nada. No. Te puedo asegurar que no, pero es como decía ella, es una herramienta. Está ubicando en alguna parte de la pirámide. ¿Por qué no sirve el control? ¿No sirve para sobrevivir o algo? Sí, obvio. Está al servicio de... es un medio para un fin. Y el fin tiene que ser marcado desde el ser, digamos. Porque si no, nos quedamos en un lugar represor. Pues, claro. Totalmente arcaico. Que frena el desarrollo. Perpetrador también. Sí. Pero bueno, me parece que tenía la idea ahí dada vuelta y se me fue. Pero... Bueno, pero... en sí nosotros hicimos un panorama de cosas que se vienen. De cosas que se vienen, de quién es Debo, de ahora ya va a tener su propio podcast acá. De una no habla para la cámara. Va a grabar 20 próximamente para la cámara. Ella va a dar capacitación. Quería contar un poquito de eso, así después te hago un recorte y lo subimos al Instagram ya que empezamos a integrar esa parte. ¿Lo hago ustedes? Sí. Bueno, este año vamos a arrancar, si bien yo vengo trabajando hace 7, 8 años dando formaciones, por ahí yo lo llamo así como, no cursos, no, sino formaciones. Este año acá voy a estar iniciando con constelaciones y astrología, las formaciones que bueno, van a tener una duración de 10 meses, sí. Pero sí como que hago este recorte que es una formación, ¿no? Donde hay un compromiso, ¿no? Como de ambos lados, no es un curso, claro. Es una formación
son 2 formaciones integrales, digamos, en sí. Y el recorrido es bastante integral, amplio. Me gusta como aunar muchas cosas dentro de lo que son estas 2 formaciones. Si bien muchos años hice como di muchas formaciones, como que bueno, este año siento esto de poder como enfocar. Bien. ¿Y para quién está dirigido? ¿Quiénes serían las personas indicadas para este curso? ¿Las que buscan qué? Para mí, autoconocerse. Es como, no es como, bueno, para terapeutas o para cualquier persona. De hecho, me ha pasado formaciones que me han venido mal a decir, mi hija tiene 16 años y bueno, venía, vamos a una entrevista y vemos. O sea, obviamente con un permiso, ¿no? Claro. Pero como también en esta era acuariana donde hay rapidez, hay pibes de 16 años en una conciencia, que yo a los 16 años estaba en Narnia. Sí. Y me pasa particularmente con una ex compañera de juego de 15 años, puede estar horas hablando. Una niña, 15 años. Sí. Y tiene yo digo que es un alma re vieja. Y es como, bueno, o sea, me abro o sea, no hay para terapeutas, o sea, es para... Abierto para todo el que quiera. Para todo público. Aprender y conocer. Requisitos, compromiso. El requisito sí es compromiso. No es un curso light de rapidito, de esto de que te doy así un pantallazo. Es como para ir a la profundidad. Sí. Ese sería tu estilo. Ese sería mi estilo. Para conocerse, ¿no? Porque curso de astrología y de constelaciones hay un montón. Sí. Pero bueno, para conocer tu estilo. El que no te conoce y el de ve, que vea esto, ¿no? Que con qué se va a encontrar. Con algo que vos sos intensa, ¿no? Soy intensa. Le va a dar intensidad al contenido. Y mucha pasión mal. Se le desborda. Sí, siento que es por ahí. Es como, o sea, después cada uno puede hacer con eso lo que quiera, pero si primero no tenemos un recorrido por uno, un conocernos, un ver nuestra sombra, tenerlas ahí es como... o sea, no desmerezco el que quiera hacer un curso para lo que cada uno sienta, pero bueno, mi forma es esta, es como que es lo que a mí me sirvió también en la vida. Claro. Totalmente. Bien. Bueno, gracias. Ya te veremos próximamente. Sí. ¿O no? Pará, vamos a contar un poquito más de la formación, ya que estamos. Ah, bueno, dale. Va a ser 10 meses, empieza en marzo. Empieza en marzo, ambas formaciones. Ambas formaciones, días. Constelaciones va a ser, o sea, es constelaciones familiares, grupales e individuales, que también eso, porque a veces hacen como solo grupales o solo individuales. Las constelaciones van a ser sábados, 2 sábados al mes. Bien. Todavía estamos ahí con Nati haciendo calendario. Y astrología habíamos dicho también 2 veces por mes, los lunes. Bien. De 10 meses. Bien. Se puede virtual o presencial, online, el que quiera. Clases grabadas. Eso también. Tenemos de todo. Claro, eso. Así que bueno, lo virtual, que se quieran anotar. Lo virtual lo pueden ver en vivo, digamos, mientras que se está dando la clase, y después queda el material grabado. Porque a veces lo virtual uno lo asocia con el curso ya grabado. No, claro, no es un infoproducto así de que vos veas un video. Va a poder presenciar mientras ella lo como está dando. en línea. Claro, en vivo. En ping pong. Perfecto. Y bueno, estamos armando todo el sistema para eso, así que los que se quieran anotar, acá vamos a dejar un recorte en los clips y le comentan ahí abajo curso. Sí. O qué. Info, Debo. lo que quieran. Lo que quieran y le pasamos. Y bueno, un placer haber grabado con vos, Debo. No, igual, chicos. Gracias. ¿Te sentiste cómoda o...? Sí, era como estaba en mi casa. ¿Viste? Llegó un momento Tranquila. que... ¿Viste? Te olvidas. Bueno, este es el principio. Y nos vamos a acordar cuando dijo, a mí no me no me interesa. interesa. Yo prefiero con los folletos, no sé cómo se llama. Voy puerta a puerta. Claro. Se va a tener que ir hasta España, Venezuela y repartiendo todo el habla hispana. Folleto. Así que bueno, ya saben, los que se quieran anotar, enfocados. Perfecto. Bueno, nos vemos en el próximo.